Las regiones y los gobiernos locales han tenido el asesoramiento del MEF, como dijeron, para que implementen sus proyectos. ¿Acaso no están devolviendo dinero? ¿Acaso no están gastando con compañías que les han estafado porque venían recomendadas desde otros sitios? Ahí está Antalsis con el puente que ahora me comentaban de los comuneros en Junín, que es una estafa, señora presidenta. Entonces, se necesita corregir y no se necesita tener más dinero para gastarlo mal. Eso es lo que queremos, que nos digan, no lo vamos a gastar mal. Hemos hecho un acto de contrición y tenemos que corregir cosas. ¿Y cómo se asegura el Parlamento? Con estos artículos que estamos tratando de corregir, señora presidenta. No se trata de que la oposición obstaculice. Me pide una interrupción la congresista Marta Chávez, le doy las 2 interrupciones si usted lo tiene bien. Las 2 interrupciones, congresista Chávez. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Salgado. Decididamente, el tema presupuestal y de financiamiento de las actividades del Estado que busca el bien común son de lo más trascendentes, señora presidenta. También es cierto que ante situaciones que significan una desaceleración, un enfriamiento de nuestra economía o una reducción de los ingresos que tenía previstos el Estado, requieren hacer los ajustes presupuestales necesarios. Sin embargo, todo ajuste presupuestal requiere la priorización y el gasto de calidad de los escasos recursos que se tienen. Se ha dicho, señora presidenta, que en el Perú, desde el año 2001, no tenemos un déficit mayor al 2.5% que se prevé para este año. Y yo quiero señalar que eso no es cierto. Señora presidenta, el año 90, cuando nuestro país recibe un Perú quebrado, veníamos con altísimos niveles de déficit, porque esa era la cultura administrativa que tenía el Estado, financiar el presupuesto y los gastos con déficit. Y teníamos además una situación de gran inflación, de hiperdevaluación. 8.9% fue el déficit en el año 90, señora presidenta, para que luego, el año 1997, ese déficit fuera del 0.1%. Esto revela que cuando los gobiernos, como el que dirigió el presidente Alberto Fujimori durante la década de los 90, desean administrar con calidad los escasos recursos que tiene el Estado, es posible hacerlo. Señora presidenta, luego hemos subido en el año 2006 al 2.5%, en el año 2008 al 2.5% y en el año 2012 al 2.3% de déficit. Señora presidenta, exigimos desde la bancada fujimorista que esta situación difícil sea enfrentada con la mejor y mayor responsabilidad. Y por eso se hace necesario que en la norma que estamos... Ya usó los dos minutos, congresista. Congresista Salgado, tiene usted la palabra. Se necesita calidad, como ha dicho la congresista Marta Chávez, señora presidenta. Y entonces, nosotros estamos muy preocupados porque se ha hecho un ruido terrible por 4 pasajes que se han comprado de congresistas y sin embargo no ha habido la misma indignación para 50 millones mal gastados, señora. Tenemos problemas en Chosica, y usted los ha visto, donde se necesitaban pañales. Y allí, hasta ahora creo que no pueden llegar los pañales porque no han terminado de contarlos. Se necesitan en los diferentes hospitales y no se les ha entregado un área que tenía que haberlos comprado. Los niveles de gasto en los gobiernos regionales, señora, no han sido los más óptimos porque no han tenido lo que economía tenía que darles, asesoramiento. Y menos puedo decir en los gobiernos locales. Por eso que nosotros ahora decimos, ¿por qué vamos a seguir comprando cosas, inclusive con licitaciones medias amañadas o con convenios de gobierno a gobierno donde ni siquiera hay licitaciones? Quiere decir que aquí o enmendamos la plana, hacemos correcciones, nos ajustamos el cinturón todos
o bien vamos a ingresar a un dispendio de gastos sin control, a una negación que quieren ustedes imponernos cuando no aceptan el que tienen que colocar expresamente que tienen que haber medidas de austeridad adicionales. Y cuando no se nos pone una llave en la disposición complementaria transitoria que sobre pretexto de combate a la pobreza podrían hacerse gastos que no son los más convenientes, señora, en un momento de austeridad. Eso es todo y espero que el presidente de la comisión correspondiente no se ponga en un plan terco, sino tenga una amplitud, que se asesore por otras personas, porque de lo contrario, señora, nos van a llevar nuevamente al fracaso. Congresista Pari. Sergio, muchas gracias, presidenta. Y la verdad que ya hemos trastocado hace mucho tiempo y por las decisiones del propio Congreso, el propio equilibrio fiscal. Y los que dicen de oposición contribuyeron a eso. Se tomaron medidas equivocadas que generaron y conllevaron a tener esta brecha fiscal. Se bajó del 30% a 28% el impuesto a la renta para favorecer supuestamente las grandes inversiones y el efecto multiplicador que podía haber permitido esa baja impositiva simplemente no se nota, no se ve, no se establece en el corto plazo. Y se tuvo que pensar claramente cómo es que configuramos la política fiscal en el país. Bueno, se trastocó este patrón de decisión que tiene que ver en términos de impuestos, a la cual la señora Tania Quispe tuvo que aceptar en la Comisión de Economía que la brecha fiscal obtenida precisamente por las medidas económicas últimas alcanzaba a 4.700 millones. Esa es la brecha fiscal creada en el 2015, aceptada y admitida y dicho públicamente, y nosotros le creemos en el dato. Bueno, aquí hay que asumir con responsabilidad cómo se genera y cómo se crea esta brecha fiscal. Ahí hubo irresponsabilidad de cómo plantear las políticas públicas y cómo manejar el tema de la política fiscal. Ahora estamos afrontando el otro patrón que implica en las políticas fiscales, que implica precisamente en las decisiones del gasto y en las decisiones de la ejecución del presupuesto público. Ya existe la brecha, una brecha a la cual les está obligando al gobierno a tomar dos decisiones. Uno, al fondo de estabilización y otro, aumentar la deuda pública. Porque el supuesto del marco macroeconómico a la cual nosotros admitimos y nosotros hemos aprobado aquí en el Congreso fue el 1%. Y ese fue el supuesto aprobado en el marco macroeconómico multianual para la ejecución de este presupuesto del 2015. Ahora, sí pues, hay la brecha, ahora hay que aumentar el déficit fiscal, o hay que aumentar en todo caso el endeudamiento y quebrar esto del 1% y llegar al 2.5, 2.2, hasta llegar hasta el 2018 recién al 1%. Estamos quebrando algo que nosotros habíamos aprobado y elementos que tienen que ver con lo que implica el equilibrio fiscal. El congresista Galarreta me está pidiendo interrupción. Congresista Galarreta, primera interrupción. Gracias, congresista Pari. Creo que lo que señala el congresista Pari es bastante cierto. Aquí se debatió y se habló de una supuesta rebaja, porque tampoco que hayan sido rebajas importantes. Rebajas que solamente era cambiar los tramos de las tasas y que van a quedar inútiles, inservibles, porque dentro de pronto cuando no quieran aprobar, por ejemplo, la exoneración para las gratificaciones de los peruanos, es lo mismo que nada, o sea, al final va a ser cero. El resultado de esas rebajas que se hicieron o esas disminuciones de tasas han sido nulos y encima hay que aumentar un punto de déficit por algo que ha sido nulo, una propuesta que no ha servido para que pueda reactivarse la economía. La verdad que sigue la duda bastante amplia. Gracias, congresista Pari. Culmine, congresista Pari. Muchas gracias. Congresista Tejada me está pidiendo interrupción. Congresista Tejada, segunda interrupción. Gracias, presidenta. Definitivamente no podemos oponernos a una política económica expansiva,
Aquí hay dos paradigmas de economía y mercado. La ortodoxia neoliberal, que nos ha dicho por muchos años que tiene que haber superávit, 1%, 2% de superávit, que había que aplaudir que el Estado no gaste, y una política keynesiana, que apuntaba a tener 1 o 2% de déficit fiscal, pero que hacía que el Estado mueva la economía. Estamos frente al segundo escenario. Han habido varios errores que hay que compensar. La reducción del impuesto a la renta fue un error, porque tú le puedes reducir a aquellos que destinan el 100% a consumo y van a consumir más y mover la economía, pero no a aquellos que ganan mucho más y destinan un alto porcentaje al ahorro. Se está corrigiendo esa brecha que se ha creado, pero lo que sí es importante es que no se reduzcan los controles. Le pedimos a la bancada oficialista que pueda hacer las modificaciones para evitar la reducción de controles. Si es así, se puede apoyar una política expansiva. Gracias, presidente. Culmine, congresista Pari. Yo creo que aquí tenemos que asumir una actitud cierta, no es un tema de barnizar la realidad. El propio artículo 1, cuando hace alusión al artículo 10 y fundamentalmente al inciso 10.1 de la ley 30.00099, que es la ley de fortalecimiento y responsabilidad y transparencia fiscal, se dice que estas cosas se modifican excepcionalmente. Y aquí he escuchado discursos que como si no estuviéramos súper bien, que las medidas económicas estuvieran en la mayor correctitud. No, señores, aquí está totalmente claro y se le echa mano precisamente a este artículo que dice: en casos extraordinarios de emergencia nacional y de crisis internacional se puede afectar sustancialmente la economía nacional, el Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República el proyecto de ley para modificar la declaración de política macrofiscal. Entonces, hay un reconocimiento claro, abierto, de que ha habido errores en política macroeconómica, y hay que decirlo así, errores que nosotros lo hemos advertido y lo hemos dicho, y aquí dicen: no, nosotros, los de al frente también apoyaron esos errores, y no se hagan los santitos, lo apoyaron, y apoyaron precisamente para que se abra y se genere esta brecha fiscal, y no es poco. Son 4.700 millones, y cuando se está echando mano al fondo de contingencia o al fondo que implica guardar plata en situaciones críticas, se le está echando a 1.400 millones, o sea, inclusive con una diferencia de 3.300 millones, que supuestamente lo van a cubrir con deuda. Entonces, por eso se mueve el otro parámetro que era de 1%, se mueve ahora al 2.5, rompiendo las reglas que nosotros mismos nos hemos planteado cuando aprobamos la ley de presupuesto. Pero bueno, esa es la realidad. Pero no es un asunto. Ahora tenemos que afrontar el presupuesto, hay elementos, y no podemos plantearnos de que también no se ejecute o no se restablezca o no se busque medidas. Pero no estoy totalmente de acuerdo con el candado que se pretende dar, que solamente se ponga a evitar gastos superfluos. ¿Qué es superfluos? Es una palabra muy subjetiva. ¿Qué es superfluos? En todo caso, nosotros proponemos la incorporación de un artículo que dice: las medidas excepcionales contenidas en la presente ley serán destinadas a financiar gastos de inversión del presupuesto público. Atendiendo al principio de transparencia, se dará cuenta detallada al Congreso de la República. ¿Y por qué lo planteamos eso? Porque también se hace de excepción al artículo 6.2, que implica transparencia por parte del MEF en relación a que las cosas tienen que declararse detalladamente, y se está suspendiendo el artículo 6.2. Y eso es sumamente peligroso porque se le está dando carta libre al MEF. No, pues, y aceptamos el tema que sea directamente para la inversión, porque también no seamos inocentes. Pues. Nosotros cuando aprobamos el presupuesto de la República, aprobamos un presupuesto institucional de apertura, ¿sí? Y ese es el presupuesto que se ejecuta, es el presupuesto modificado. Y el presupuesto modificado va evolucionando y va cambiando en el proceso y en la dinámica de cómo se va operando el presupuesto. Entonces ahí pueden suceder muchas cosas, y es por eso que sugerimos de que esto tenga que ponerse un candado totalmente claro, que todas las medidas excepcionales contenidas en la presente ley serán destinadas para financiar gastos de inversión,
que puedan conllevar precisamente a firmar economía en una situación crítica como se da ahora, no para otro tipo de gastos. Y no diluirnos en la palabra solamente superfluo, porque puede significar... Culmine. Entonces, aquí, lo concreto es de que la cosa sea clara y que esta medida excepcional sea para gastos de inversión y que sea detallado y dado cuenta al Congreso de la República. Si es que se pone ese candado, nosotros apoyaremos la propuesta. Y si no se pone ese candado y se da carta blanca al MEF, simplemente, y lamentamos decir que votaremos en contra. Congresista Teófilo Gamarra. Señora Presidenta, colegas congresistas, aparentemente de todo lo que hemos escuchado, se han esgrimido ataques contra el gobierno en el tema económico. Se ha dicho que se trata de que se ha fregado a la economía, se ha paralizado, es un gobierno disociador, por eso que van a dar un voto en contra, se habla del freno. Se ha tocado también el tema de las medidas de austeridad, es decir, se han dado argumentos que en el fondo son ajenos a lo que se quiere en este momento, cuando existe una expectativa a nivel internacional, donde el promedio de crecimiento de todos los países en la región es el 1%, y donde muchos países como Colombia, Brasil, Chile, expectativas de crecimiento para los próximos años 2015, 2016 es de 1 y en otros casos es de -1. Y aparentemente con esos argumentos se pretende no aprobar un proyecto de ley que permitiría hacer los ajustes al manejo fiscal, que dicho sea de paso ha sido saludado por el Fondo Monetario Internacional y que han saludado al Perú como que se está llevando un manejo adecuado en el tema fiscal, y en ese sentido se ha considerado que el Perú inclusive debería servir de ejemplo a los otros países de la región en el tema del manejo fiscal. Creo que acá el análisis, señora Presidenta, debe partir desde el punto de vista objetivo, de la volatilidad de la economía que se ha presentado en esta coyuntura internacional, donde los otros países a nivel mundial, China, que era nuestro principal comprador, ha caído un crecimiento económico que en el año 2010 iba de 13 puntos, hoy experimenta un crecimiento de 7 y aparentemente en el 2015 sería de 6. Entonces estamos hablando de que nuestro principal comprador ha dejado de comprar, los minerales han bajado, las exportaciones también, y en ese sentido se ha presentado una situación adversa a nivel de la región que implica la disminución del crecimiento económico en muchos países. Y el Perú no es ajeno a esta problemática. En este año 2015, señora Presidenta, el crecimiento en el mes de enero ha sido de 1.80. El crecimiento en el mes de febrero ha sido de 90. Y en ese contexto, si nosotros no hacemos los ajustes fiscales inmediatos para volver a generar crecimiento dentro del marco presupuestal aprobado el año pasado para el 2015, definitivamente estamos diciéndole al país, ¿saben? Vamos a seguir frenando la economía. Y eso se les va a imputar a la oposición. Se va a imputar a la oposición, señora Presidenta, porque creo que acá lo que se pretende es dar una norma que permita hacer los ajustes, una norma racional, totalmente estudiada, técnica, que permita resolver el problema que se está presentando en este momento. Y no vayamos con temas de justificación, no vayamos con argumentos políticos cuando el país necesita crecer, el país necesita mantener el liderazgo en Latinoamérica en materia de crecimiento económico. ¿Qué
¿Qué le hacemos, señora presidenta, cuando la oposición da las espaldas a una norma que permite el ajuste de nuestras reglas fiscales? Simplemente le estamos haciendo un daño al país, señora presidenta, y eso creo que no debe pasar por un tema politiquero, no debe pasar por un tema de cálculo electoral. Por el contrario, deberíamos todos unánimemente, señora presidenta, aprobar este proyecto de ley que permitirá hacer los ajustes fiscales adecuados. Muchas gracias, presidenta. Congresista Rubén Condori. Espérame. Gracias, presidenta. Hemos debatido suficiente. Yo quiero aclarar algunas cosas. En realidad no se trata de que la cosa es simple, sino tiene su manejo complicado y hay expertos al respecto. No se trata de que el suscrito, en mi calidad de presidente, sea terco, sino esencialmente mi obligación es tener responsabilidad. Y quiero aclarar aquí que no hay ninguna economía en el planeta que tenga crecimiento económico alto, continuo ni permanente. La economía siempre es cíclica. Y lo que corresponde a la política monetaria y a la política fiscal es justamente reducir esos ciclos, hacerlos más previsibles. Y en cuanto a la economía peruana, hemos aclarado reiteradas veces que la desaceleración de la economía es esencialmente, pero hemos enfatizado que no es exclusivamente, ocasionado por factores externos, es decir, la caída de los precios de las materias primas, que no controlamos, variable no controlada. El menor crecimiento económico genera una menor recaudación tributaria, en una proporción y en una relación de 1 a 1. Está demostrado matemáticamente respecto al PBI. Y eso hemos tenido en los meses de enero y febrero. Además, constatamos que la economía peruana está creciendo, pero está creciendo muy por debajo de su nivel potencial. Es decir, tenemos capacidad instalada ociosa que necesitamos incrementar. Por ello, necesitamos financiar el íntegro del presupuesto del año 2015 aprobado por este Congreso y no recortarlo. Lo que corresponde, el Perú es uno de los pocos países en América Latina que tiene la fortaleza para implementar una política contracíclica fuerte, gracias al manejo eficiente de su política macroeconómica, superando expectativas pesimistas de algunos agentes económicos. Mientras más se demore la reactivación, el dólar puede subir, ya que al disminuir el Producto Nacional se reduce también la demanda por dinero en soles, lo que podría generar presiones por el lado de los costos con tipo de cambio más altos y mayores presiones inflacionarias. La regla es acelerar la reactivación, sí o sí, ahora, porque tenemos las reservas necesarias que se pueden utilizar sin mayor alteración del equilibrio macroeconómico. El Banco Central de Reserva del Perú, rectora de la política monetaria e independiente del Ejecutivo desde el año 1993, ya hizo su trabajo al disminuir la tasa de interés de referencia del 3.25% y bajar los encajes bancarios hasta el 7.5%. El Ministerio de Economía y Finanzas también debe hacer lo propio para ser concordante en términos de política macroeconómica. En estas circunstancias considero no corresponde aplicar freno, austeridad ni restricciones excesivas a lo ya existente en el presupuesto público 2015. Sin embargo,
es necesario seguir conversando. Señora Presidenta, por estos motivos solicito un cuarto intermedio. Gracias, Presidenta. La solicitud del presidente de la Comisión de Presupuestos se abre un cuarto intermedio. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se levanta la sesión.